Conferencia magistral intitulada La complejidad del pluralismo jurídico para los pueblos indígenas, que será disertada por el doctor Sebastián Patistán Méndez, de quien se leerá su síntesis curricular. Licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Penales, Derecho, maestro en Constitucional y Amparo por el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, Chiapas. Maestro en Derecho Civil y Familiar, doctor en Derecho y doctor en Educación por la Universidad José Vasconcelos, Chiapas. Cuenta con estudios en nuevos modelos de la justicia en el marco de la Reforma Penal del 2008, Sistema Acusatorio Adversarial por el Poder Judicial del Estado de Chiapas y en el Sistema de Audiencias y Juicio Oral por la Universidad Autónoma de Chiapas. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Sebastián Patistán Méndez. Asimismo, damos la bienvenida a la magistrada Erika Isela Castillo Vega, quien fungirá como moderadora de esta conferencia y a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer tenerlos aquí en esta aula magna de la Escuela Judicial del Estado de México. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Sebastián, a nombre de nuestro presidente, el doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. También a quienes nos siguen a través de redes, sean bienvenidos a esta magna conferencia. Debemos dejar sentado que los pueblos, personas y comunidades indígenas son trascendentales en la historia de nuestro país. Son ellos que nos dotan de color, de aromas, de costumbres, de tradiciones. Pero también debemos reconocer que existe un débito histórico respecto de personas, pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque han sido discriminados históricamente. Y no nada más en México, estamos hablando de toda Latinoamérica. De manera muy importante les ha sido vedada la posibilidad de intervenir en los asuntos que les conciernen, en su autodeterminación. Sabemos que existen diversos usos, costumbres, servidumbres. Aquí es donde hablaremos un poco del tema del pluralismo jurídico, que se ha generado como un principio en virtud del cual debemos encontrar la armonización entre esos usos, costumbres y servidumbres de pueblos originarios con el derecho que denominaré para este solo efecto occidental. No deberá de tratarse de dos justicias distintas, es solamente una justicia, pero debemos encontrar la forma de generar una interpretación armónica en beneficio de estas personas, pueblos y comunidades indígenas. Y es precisamente este tema del que el doctor Sebastián Patistán Méndez nos hablará. Así es que sin más preámbulo, siéntase en su casa y estamos listos para escucharle. Kolabalika, Kotolikti, Malka Kalibi, mi Lioshuk, Shimuyubaj, Shkushet Kontonchkaiti, Tashihlo Ilaj, Belchabeluk, Kuyelan, Skuslejal, Kuelan Chapanskop, Tibat Ibinik, Tibat An, Tibat Naklejetik, Tilita Yosilal México, Titzotskoplal, Ti Oyuk, Yich el Tamuk, Hechoshal Chanunetik, Kerem Tsebetik, Anchetik Winiketik Hulaletik, Kolabalika Kotolik. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Lo hago a propósito esto porque realmente existe barreras lingüísticas. Quisiera ver si pudieran poner, ya ahí está, perdón, es que no veo, no sé si, ahí está. Realmente la complejidad del pluralismo jurídico para los pueblos indígenas. Como ustedes pueden ver, estas imágenes es el mosaico
que tiene Chiapas, México y el mundo de los pueblos originarios. Como ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, ahí están unos niños y niñas que son hablantes de la lengua tzeltal, son tzeltales. Mi lengua materna es tzotzil, y yo lo que les dije es que Milioshuk quiere decir si están aquí. La complejidad de este pluralismo jurídico realmente no nos podemos imaginar en un aula, en un auditorio, cómo poder explicar este pluralismo. Les comentaba de esta imagen de niñas y niños que son hablantes de la lengua tzeltal, que es una de las lenguas que más se habla en México, y mi lengua materna es el tzotzil, que es la segunda lengua que más se habla en Chiapas. Sin embargo, existen 6 variantes dialectales solo en la lengua tzeltal. En la lengua tzotzil existen 5 variantes dialectales muy marcadas en tzotzil. En la lengua zoque existen 8 variantes dialectales. Por eso le he titulado La complejidad del pluralismo jurídico. ¿Cómo podemos homologar, cómo podemos introducir el derecho positivo a los pueblos indígenas con estas variantes dialectales? Pero además, en 1989, que se crea el convenio 169 de la OIT, México se suscribe en 1990. En 1992, o sea, apenas ha pasado 31 años, un mes de enero de 1992, se le da el reconocimiento constitucional, la existencia de los pueblos indígenas. Antes del 92 éramos mexicanos y mexicanas, no se sabía, no se reconocía a rango constitucional. Y ha habido una discriminación terrible. Por esas razones que hoy, en este decenio declarado por la UNESCO, del 2022 al 2032, la UNESCO ha declarado el decenio de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque creemos que es importante. Las lenguas son formas de entender el mundo, son formas de llamar el mundo, de llamar las cosas. No existe traducción literal, muchas cosas. Cuando yo les decía a Milioshuk, porque no existe buenas tardes, para el pueblo mayense tzotzil, del cual soy originario, no existe el tiempo, no existe buenas tardes, buenos días, buenas noches, no existe. Siempre decimos miliote o milioshuk. Cuando nosotros decimos miliote o milioshuk, quiere decir estás aquí, están aquí, y yo espero que estén aquí, porque no basta con que físicamente estén aquí. Si no ponen atención, si no me pones atención a mí, lo que yo quiero comentar cuando vayan a una casa, cuando vayan a un espacio, si no me van a poner atención, es como que si no estuvieran. Entonces es una filosofía, es muy profundo. Por eso la complejidad de este pluralismo jurídico. Vamos a avanzar. ¿Qué es el pluralismo jurídico? Es la diversidad de sistemas jurídicos que produce contradicción normativa y discontinuidad. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice, el pluralismo jurídico debe entenderse como la coexistencia de 2 o más sistemas normativos en un marco multicultural, en un estado, pues. Lo que
quiere decir es que en un estado o en un país como lo es México, que tenemos esta diversidad lingüística, cultural, ¿cómo tratar de homologar el derecho positivo al derecho consuetudinario o, en este caso, al interculturalismo, al pluralismo jurídico o viceversa? Y vamos a ver, esto no lo digo yo, el convenio 169 de la OIT, como ya les decía, cuando México se suscribe, y hasta en el 2001 pasa del artículo 4 al artículo 2, actualmente tiene 3 apartados, 17 fracciones, y cada una de estas fracciones trata de un tema específico para los pueblos indígenas. Dice el convenio 169, el artículo 12, deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, especificidades si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. La Constitución, que los que me han antecedido hoy en la mañana hacían referencia de este artículo, el artículo 1, en el párrafo 3, señala que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Eso es la seguridad jurídica, eso es el pluralismo jurídico en los pueblos indígenas. Aquí en el Estado de México existen 5 lenguas originarias, más de 400,000 hablantes de estas lenguas. Dice el artículo 2 de la Constitución Federal, la fracción 8 del apartado A, el párrafo 1, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente, se refiere a los pueblos indígenas, se deberán tomar en cuenta sus costumbres, especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución, que se tiene en todo tiempo el derecho a ser asistido por intérpretes defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Quiero detenerme acá tantito. Cuando se refiere al conocimiento de la lengua y de la cultura, no basta con que el traductor intérprete hable la lengua. Les comentaba, por ejemplo, yo soy tzotzil de Chamula, esto me identifica como ser chamula. Si me voy a Sinacantán, ya es una variante dialectal. El traductor intérprete debería ser del municipio que es el imputado, el acusado, el investigado, el vinculado, debe ser de esa variante dialectal. A eso se refiere cuando debe conocer su lengua y su cultura. No basta con que hable la lengua, sino debe conocer mucho más profundo esta parte esencial de los pueblos indígenas. La Ley General de Derechos Lingüísticos, el artículo 3, dice: las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural lingüístico nacional. Las lenguas originarias de todo el mundo, la UNESCO tiene catalogado como un patrimonio cultural de la humanidad. Y tristemente, cada día se van perdiendo estas lenguas originarias. Cada día nos estamos empobreciendo más como humanidad. Y las instituciones, llámenle federal, estatal o municipal, estamos haciendo poco o nada para preservar nuestra riqueza cultural o nuestro patrimonio de la humanidad. El artículo 4
perdón, ya se adelantó. Las lenguas indígenas que se reconozca y el español tienen el mismo valor. Ninguna lengua vale más que otra. Ninguna debe ser dominante. Ninguna lengua debe ser dominante. Todas tienen el mismo valor. Son lenguas que tienen su gramática, tienen su escritura, tienen su forma de expresarse. Sin embargo, existen lenguas minoritarias. En Chiapas, de las 12 lenguas que se hablan, tristemente 2 están en grave riesgo de desaparecer. En el mundo, según datos de la UNESCO, se habla alrededor de 7,000 lenguas, pero 6,000 de ellas están en peligro de desaparecer. Y México no es la excepción, por lo que la humanidad se empobrecerá más. En América Latina existen 42 millones, de hablantes de alguna de estas lenguas. De las 420, existen más de 500 municipios en toda América Latina. En México tenemos 69 lenguas, incluyendo el español. Predomina el español. En Chiapas, como les comentaba, en términos del artículo 7 de la Constitución chiapaneca, se tiene reconocido 12 lenguas. 2 de ellas, la lengua mochó y la lengua cachiquel, están en peligro de desaparecer. ¿Y por qué digo o por qué le he denominado la complejidad del pluralismo jurídico? Datos del INPI, no son datos míos. Datos del INPI dice que hay 64,172 comunidades en México, según el INPI. Datos del INPI 2022. Y si pueden consultarlo para corroborar, sería bueno. Lo que quiere decir es que hay 64,172 formas de dirimir las diferencias, las controversias en una comunidad. Cada comunidad, aún siendo del mismo municipio, existe una forma de aplicar el derecho consuetudinario, que no es otra cosa que es el pluralismo jurídico. Por eso decía que es tan complejo cómo homologar el derecho positivo al derecho consuetudinario, o cómo el derecho consuetudinario encajarlo en el derecho positivo. Según datos del INEGI, en el 2020 había más de 127 personas que vivimos en México. Más de 7,300,000 hablan una de las 68 lenguas. Equivale a un 6%. Pero más de 23 millones manifestaron ser indígenas, la autoadscripción. Yo no hablo la lengua, pero mis padres sí, por lo tanto, soy indígena. Por múltiples causas, circunstancias, razones, motivos, no les enseñaron a hablar esta lengua. Por discriminación, porque en migración, por la educación. Muchas de las escuelas, que son escuelas bilingües, solo el nombre lleva el nombre bilingüismo, son monolingües. En Chiapas, las 12 lenguas que se hablan, por ejemplo, los hablantes de la lengua chol, que están por Palenque, Salto de Agua, Tila, Sabanilla y Tumbalá, un maestro mandan a Chamula, un maestro chol, yo no entiendo chol, y un tzotzil mandan a la zona chol. No puede haber una enseñanza bilingüe si se siguen con esas prácticas. Por eso decía
la complejidad de este pluralismo jurídico, porque no se puede homologar. Y miren, y lo terrible de esta situación, no lo digo yo, lo dice una investigación que hizo la Asistencia Legal para los Derechos Humanos. Esta problemática que es grave cuando una persona indígena está siendo juzgado por algún delito, ya sea que lo haya cometido o no, debe tener un traductor intérprete que hable la lengua. Y en esta investigación que publica el Así Legal, dice, en Chiapas específicamente, 58% de los internos manifestaron que sí tuvo un traductor intérprete y el resto no lo tuvo. En Oaxaca, 60% dijo que sí y 40% dijo que no. Lo grave de esta situación, que es la seguridad jurídica para los pueblos indígenas, que es donde yo digo que hay una violación al debido proceso. Esto es lo que complica el pluralismo jurídico. 58% de los que tuvo su traductor intérprete, dijo, yo sí le entendí lo que a mí me tradujo, lo que a mí me interpretó mi traductor intérprete. Pero el 42% dijo, la verdad es que no le entendí nada. No sé qué me quiso decir, no le entendí nada. Y en Oaxaca el porcentaje es mayor, 46%. Aquí hay una violación flagrante al debido proceso. ¿Cómo poder incorporar el pluralismo jurídico ante una situación de esta naturaleza? Hay mucho por hacer todavía. Las instituciones, el Poder Judicial, las fiscalías de cada estado, la Fiscalía General de la República. Yo creo, es una teoría que tengo, a mí me tocó llevar un caso hace ya algunos años y quiero comentarlo. Me tocó llevar un juicio sobre cumplimiento de contrato y mi representado es o era, bueno, espero que todavía sea, hablante tzotzil. Le solicito en ese entonces al juez del juzgado primero un traductor intérprete para la audiencia. Al momento de que le dice la secretaria de acuerdos, por favor, tradúzcale, interprete. Y me acerco, iba conmigo mi esposa, y yo le digo a mi esposa, el traductor no está traduciendo, no está interpretando. Y yo dije, no creo que lo esté haciendo de mala fe, porque no conoce ninguna de las partes. Quiero pensar, suponer que porque no sabe cómo se dice. Uno de los problemas serios y graves de esta situación, yo sigo creyendo que es el tecnicismo jurídico. Platicamos hace rato en la comida. De verdad, se ha utilizado mucho lenguaje técnico en este foro, en estas conversaciones. Seguimos utilizando este tecnicismo jurídico que los abogados, por supuesto, estamos obligados a saber el significado. Pero una persona que tiene un perfil académico y puede tener grado de doctor, y lo he comprobado, no es rollo, lo he comprobado, si no es abogado, tiene problemas. Existen barreras lingüísticas del tecnicismo jurídico al español. ¿Cómo puedes traducir algo que ni siquiera en español entiendes? Ese es el verdadero problema, esa es la complejidad
del pluralismo jurídico. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El año pasado, de los 8,400 internos, 684 habían cometido delito federal y el resto delitos del fuero común. Lo dice el INEGI, no lo digo yo. 57.2%, no sé por qué no se alcanza a ver bien, como que está… sí, perdón, yo no veo bien entonces, perdón. 57.2%, eso lo dice el INEGI, que no tuvo un traductor intérprete o un asesor antes de llegar a un juez de control. Eso es una violación al debido proceso. En términos del artículo 2, el apartado A, la fracción 8ª, el párrafo 1. En Chiapas, 55.7% tuvo ese problema y en Oaxaca 47%. ¿Cómo podemos entonces entender el pluralismo jurídico ante una situación de esta naturaleza? Actualmente soy el director del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena. Me preguntaban el año pasado cuál era la causa o una de las muchas causas de la pérdida de las lenguas originarias. Y yo decía, de acuerdo a mi experiencia y a mi formación académica, yo decía, para mí, que es la falta de traductores intérpretes capacitados. A través de la Embajada de España, conjuntamente con la cooperación española, les comenté esta situación, me llamaron vía telefónica y yo les dije, para mí es esta. Y porque a mí me tocó vivir una situación de este tipo, mandaron esa propuesta a Madrid, España, y dijeron, nos interesa que se capaciten, que se formen los traductores intérpretes en las lenguas originarias. Imagínense, o sea, países europeos están más preocupados que nosotros mismos de valorar nuestra riqueza cultural, que es nuestra lengua. Como pueden ver en la parte superior izquierda, es la lengua tzeltal, la parte de abajo es la lengua tzotzil. Dijimos, ¿cómo vamos a revertir esta problemática? Porque después nos dimos cuenta que el problema era serio. Chiapas es la entidad federativa que tiene mayor número de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Chiapas y Oaxaca, por la violación al debido proceso. Lo que teníamos que hacer era quitarle el tecnicismo jurídico, que solo los abogados entendemos, que una persona profesionista en la comunidad no va a entender. Y aparte de eso, teníamos que juntar las diferentes variantes dialectales. En la parte de abajo, el señor gordito que se ve ahí abrazando la mano, él es hablante tzotzil, pero de Huistán. Juntamos Huistán, Chenaló, Chalchihuitán, Oshchuk, Sinacantán, Chamula, Mitontic. Para cada concepto discutir. Solo el concepto, la palabra persona, en la lengua maya tzotzil no existe como tal. Por ejemplo, el tzotzil de Sinacantán decía, bueno, ¿ustedes cómo le dicen personas? Krishano, dijo. Y le preguntamos la de Chenaló, dijo, no, pues nosotros le decimos Yahualum. Y Huistán dijo, Hnaklejetik. Mitontic, Antzvinik. ¿Cómo
homologar, cómo entender en una sola lengua, me refiero solo al tzotzil. Se discute, se socializa un solo concepto. Pero primero había que quitarle el tecnicismo jurídico que solo los abogados, por eso jóvenes estudiantes, de verdad, es una tarea de ustedes cuando les toque defender o les toque representar a una persona de pueblos originarios. Existe una vasta legislación y que hay que escarbarle. Entonces encontramos todo este tecnicismo jurídico y que se tenía que quitarle primero, interpretar del concepto jurídico a un lenguaje entendible, común, para que posteriormente pudiera ser posible la traducción e interpretación. Aquí pueden ver dos imágenes. Del lado izquierdo es el derecho positivo, está dando una conferencia el doctor Eliseo Muñoz, y del otro lado está dando una conferencia don Marcos, que fue el alcalde mayor, la máxima autoridad en el municipio de Chamula. Atendió 168 comunidades, atendió el pluralismo jurídico. Y el que está al lado fue un juez de paz y conciliación indígena que depende del Poder Judicial, pero que no es puesto por el Poder Judicial. Por eso decía esta complejidad del pluralismo jurídico. Después de discutir, después de socializar los conceptos, hicimos prácticas en una sala de juicios orales de la Universidad José Vasconcelos, quien hoy nos acompaña, el maestro Abraham Hernández García, rector de esta universidad, quien ha sido uno de los impulsores también de este proyecto, quien yo le agradezco mucho, porque sin esta sala de los juicios orales no sería posible. Pueden ver ahí la persona vestida con su traje típico, la mujer, ella es de Mitontic. La otra persona que está al fondo, ella es de Chenaló. Se hicieron prácticas, le tuvimos que quitar todo el tecnicismo jurídico para poder traducir e interpretar estos conceptos. Para poder hacer estas prácticas o este simulacro, tuvo que participar todas las personas que ven ahí. Había que involucrar a expertos, a maestros, alumnos, crear la teoría del caso, quién iba a ser juez, quién iba a ser ministerio público, los guiones. Llevó meses, se hizo todo este esfuerzo para poder entender este pluralismo jurídico. Entonces se logró generar varios conceptos. Nada más para que tengan una idea de esto, no sé si se alcance a leer, yo no alcanzo, no traigo mis lentes, pero a grandes rasgos, el procedimiento. Por eso decía, el tecnicismo jurídico, según la definición, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice, es el ordenamiento que establece las reglas y etapas que regirá cualquier procedimiento penal en todo el territorio nacional, cuando se cometa un delito, ya sea del fuero común o federal. Y más abajo ahí señalamos otros autores que definen qué es el procedimiento. Esto en un lenguaje en español común, ¿qué quiere decir? Por eso se tenía que interpretar este concepto, quitarle el tecnicismo del concepto jurídico al español. Entonces dijimos, bueno, o dije, son todas las etapas y o pasos que se debe seguir para tratar el delito. Desde que el Ministerio Público tiene conocimiento, investiga y lleva el caso ante el juez para que lo resuelva.
si lo decimos de esa manera, yo creo que es más entendible y es posible la traducción e interpretación en las lenguas originarias. Para mí esto es el pluralismo jurídico. Por eso decía que es muy complejo. Igual la palabra querella dice: la querella es la expresión de la voluntad de la víctima o ofendido o quien legalmente se encuentre facultado para ella. Bueno, es casi una cuartilla. Pero todo esto, ¿qué quiere decir? Es cuando la víctima o el ofendido acude ante el Ministerio Público para solicitar que se investigue el delito y se sanciona al responsable. Y se acabó. Quitarle el tecnicismo. Así es posible su traducción. Igual la reparación del daño, ahí está todo el concepto, los diferentes autores. ¿Qué es? Es el derecho de la víctima o ofendido que se le pague los daños que le fue ocasionado por el delito. Si no logramos quitarle este tecnicismo jurídico, difícilmente, así tengamos muchos foros, muchos congresos, no va a ser entendible para los pueblos originarios. Si no llevamos estos conceptos a la comunidad, ya discutido, analizado, atendiendo las diferentes variantes, quitándole todo el tecnicismo, discutiendo si se entiende entre nosotros, difícilmente va a ser funcional. Y quiero ir cerrando, ya voy a terminar, ya ahorita vamos a terminar. Miren, les comentaba que capacitamos personal de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Universidad Intercultural, del IEPC, bueno, allá es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ¿sí? Y del Poder Judicial. Los que están adscritos, y también capacitar y formar nuevos traductores. 9 meses duró este diplomado, apenas el 25 del mes pasado cerramos este diplomado. Solo pudimos ver 5 tipos penales y 5 tipos de demanda en materia civil. Entonces, esto nos dimos cuenta que es muy complicado. Si pueden ver donde dice Tzotzil, entrevista, Hak alal yahpojuanej, skel beyayeh tibuchus painos mulile. Pero quiero que vean la otra parte donde dice soque. Yo no hablo soque, así es que no entiendo lo que pusieron ahí los soques. Pero quiero que vean que en Tzotzil está en una sola línea y en soque tiene 2 líneas. ¿Por qué? Porque es una interpretación, traducción en las lenguas. Cuando se traduce algo literalmente, pierde sentido. No tiene ningún sentido traducir, así sea el mejor lingüista del mundo, sea egresado de Harvard o de donde sea. Si se traduce literalmente palabra por palabra, no tiene sentido. Esto es lo que yo quería que vieran, la complejidad del pluralismo jurídico, que en una lengua está en una línea. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos entender, y en la otra lengua de esa manera entienden los soques. No se puede homologar. Por eso decía la complejidad de este pluralismo. ¿Cómo empatar con el derecho positivo al pluralismo jurídico ante los 64,172 comunidades, ante más de 64,000 formas de dirimir las diferencias en nuestro país? Y de esto, ya para ir cerrando, dijimos, estamos haciendo un esfuerzo interinstitucional. Creo que somos los pioneros.
creo, espero estar equivocado, en Latinoamérica. Socializar, discutir estos conceptos, estos temas en las lenguas como lo hacemos. Y vamos con los ancianos, vamos con los jóvenes. Muchas de las palabras caen en desuso. Es constante cambio. La lengua que ustedes gusten y manden. Cuando Roma logró dominar el mundo, logró dominar 2/3 partes del globo terráqueo. Hoy en día, ni siquiera los que viven en Roma hablan latín. Ni la misa ahora se da en latín. De ese tamaño está la situación. Ha pasado, ustedes dirán, pues es que ha pasado 2000 años. Haya pasado el tiempo que haya pasado, decía un filósofo hindú, Lao Tse, lo único permanente es el cambio. Todo es cambio. Entonces, nosotros estamos creando una aplicación igual, y no es publicidad, se está construyendo esta aplicación con ingenieros que están estudiando tecnologías en la Universidad Vasconcelos, que va a tener el texto en 6 lenguas, en 5 lenguas originarias, tzotzil, tzeltal, chol, zoque y tojolabal, y va a tener audio en 5 lenguas. Esto es la complejidad del pluralismo jurídico. Hay una gran tarea. ¿Cómo se puede traducir estos conceptos? Carpeta de investigación, nexo causal, teoría del caso, tipo penal. Una persona que no estudió leyes difícilmente lo va a entender. Y si ni en español entendemos, pues realmente es más complejo entender en una de las lenguas o traducir, interpretar, cuando no existe su equivalencia como tal. Entonces, por todo esto, por eso yo digo que el pluralismo jurídico es tan complejo y que es una tarea interinstitucional, como señala el artículo 1 de la Constitución en el párrafo 3, de que todas las instituciones deberíamos de aportar algo para evitar la violación al debido proceso en los pueblos originarios. Gracias por su atención. Kola Balika Kotolik. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sebastián, por esta ponencia que nos hace reflexionar a quienes nos encargamos de impartir justicia, como usted lo dice, desde una perspectiva técnica jurídica, evidenciamos al interculturalismo como un método de interpretación, como un principio, pero tomando en consideración lo que nos ha dicho, nos deja muy alta la vara y sabemos que estamos en primeros pasos. Sabemos bien que ya las corrientes actuales, cuando se habla del lenguaje técnico, derivan en el hecho de que las determinaciones jurisdiccionales deben de realizarse o deben de expresarse en términos claros y sencillos. ¿Por qué? Porque quien debe de entenderlo es el receptor o el titular de esa norma jurídica individualizada. Y si a eso aumentamos la interseccionalidad cuando hablamos de personas, pueblos y comunidades indígenas, está muy, muy complicado. Pero usted bien lo dice, no es imposible, habrá que hacer uso de la colaboración interinstitucional, habrá que hacer uso de grupos interdisciplinarios y paso a paso, por supuesto que lograremos esta inclusión de la que habla el artículo 2 de nuestra Constitución. No me queda nada más que agradecerle, considere esta su casa a nombre del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar. Le expreso su agradecimiento y el agradecimiento de todos y cada uno de nosotros por habernos sensibilizado respecto de por qué es complejo el pluriculturalismo jurídico. Muchas gracias, doctor. Démosle un fuerte aplauso, por favor.